Bienvenido a otra nueva receta y muchísimas gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice este súper delicioso chocolate chip banana bread o pan de banana con chocolate. Así que no te muevas de este video y empecemos a darte los ingredientes para hacer este súper delicioso chocolate chip banana bread. Así que empecemos. Vamos a empezar con los ingredientes. Aquí ya tengo mis 3 bananas sumamente bien maduros. Aquí tengo mi harina leudante. Esta harina no necesita agregarle nada más, así que debajo del video te dejo detalladamente lo que tú necesitas y el tipo de harina que es. Aquí tengo mi azúcar brown y también mi azúcar blanca. Voy a utilizar este dos tipos de azúcar. Voy a utilizar un poco de vainilla, voy a utilizar sal, voy a utilizar 2 huevos, voy a utilizar leche, aceite y el chocolate chip. Como te digo, debajo de este video siempre en la descripción, que ahí te dejo detalladamente el tipo de harina y las cantidades de todos los ingredientes que necesitas para recrear estas y todas las recetas. Así que antes de terminar el video, siempre verifica ahí en la descripción, que ahí te dejo detalladamente estas y todos los ingredientes. Así que vamos al próximo paso. Fácil y sencillo, lo que vamos a hacer es que vamos a majar nuestro plátano, vamos a hacer como si fuéramos haciendo un puré. Recuerda que te dejo una opción que es fácil de utilizar. Si quieres utilizar una batidora perfectamente, este lo vamos a hacer a mano. Así que vamos a batir aquí muy bien nuestros 2 huevos. Vamos a empezar a mezclar poco a poco todos nuestros ingredientes. Ya después que tenemos nuestros huevos batidos, vamos a empezar a agregar nuestro aceite. Vamos a empezar uno por uno todos los ingredientes. Y mientras voy mezclando aquí, quiero darte las gracias si ya te has suscrito al canal. Si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas estas y todas las recetas que estamos creando aquí con mucho amor y cariño. Siempre recuerda que trato de compartir la forma en que realizo cada receta y espero que te gusten. Así como tú puedes ver aquí, vamos a seguir integrando todos nuestros ingredientes y vamos a ir mezclando siempre bien mezcladito. Recuerda que aquí tenemos que mezclar bastante bien hasta que por lo menos disolvamos un poco más lo que es nuestra azúcar. Así que bate, que bate, que bate, chocolate, hasta que tú veas que todo esté bien sumamente integrado y bien mezclado. En este punto hay que batir un poquito más porque el azúcar brown o el azúcar crema o morena, como tú la conozcas, tiende un poquito más a disolverse. Pero no te preocupes, que no tiene que quedar totalmente disuelta. Simplemente continúa batiendo o mezclando hasta que ya más o menos tú veas que se haga disuelto lo suficiente. Así que inmediatamente ya después de este paso vamos a integrar nuestra banana. Recuerda que también este paso va a depender que tanto a ti te guste. Si es la primera vez que estás haciendo este postre, te recomiendo que veas muy bien el video para que lo hagas así y ya después entonces tú le vas dando el toque. Si quieres aún mezclar más y batir mucho más tu banana, también será a tu gusto. Si quieres dejar un poquito de residuo, pues entonces no tendría que batir tanto o mezclar tanto. En este punto vamos a colocar nuestra harina en 2 porciones. Siempre le digo que trate de ponerlo en 2 partes para que sea mucho más fácil de mezclar y poquito a poquito ahí moviendo para que no se te vaya a tomar un desorden en la cocina con la harina brincando por todas las partes. Así que vais mezclando en 2 porciones una vez, mezclas un poco y luego entrega la última harina y sigue mezclando, mezclando hasta que tú veas que toda la harina esté completamente disuelta o que haya desaparecido por completo. Pues ya después que hemos mezclado bastante bien, aquí llegó el punto de la cantidad de chocolate que a ti te gustaría agregar. En este punto yo te dejo que esta es la cantidad que yo consideré que a mi gusto es la que yo necesité y quise agregar a esta cantidad. Si tú eres adicta al chocolate o eres débil por el chocolate, pues aquí entonces tú colocas la cantidad que tú prefieres. En este punto para mí me pareció perfecta porque recuerda que vamos a agregar un poquito más al final casi del video de empezar a colocar la receta en el horno. Así que ya aquí va a dejar a tu gusto si quiere colocar esta misma cantidad o quiere colocar un poquito más. Y ya inmediatamente después que mezclemos, entonces vamos a colocarlo en nuestro molde. Aquí yo me voy a ayudar de este papel antiadherente y vamos a colocar entonces un poco de mantequilla en spray. Si tú quieres utilizar mantequilla en spray, si no, simplemente unta un poco de mantequilla, coloca tu papel antiadherente y listo, para que sea mucho más fácil de desmoldarlo y no se te vaya a pegar en tu molde que vayas a utilizar. Así que en este punto vamos a colocar aquí nuestro spray de mantequilla o aceite, el que tú prefieras o quieras utilizar, y entonces inmediatamente vamos a colocar nuestra mezcla. Esto lo vamos a llevar al horno
horno a 350 grados por 50 o 60 minutos, dependiendo de tu horno. Recuerda que a veces los hornos, dependiendo la edad, tienden a calentar un poquito más o un poquito menos. Así que voy a depender mucho de tu horno y siempre recuerda que ya ha pasado 45 o 50 minutos. Lo que tienes que hacer es que colocas un palillo o un cuchillo y ya cuando salga limpio, ya tu pan estará sumamente limpio. Así que en este punto te digo también, recuerda que aquí vamos a colocar un poquito en el topping, aquí encima de nuestro pan o nuestro chocolate para que sea mucho más bonito a la hora de tú verlo y presentarlo. Así que en este punto recuerda que estamos agregando un poquito más de chocolate. Por eso te digo, si quieres agregar un poquito más dentro o quieres colocar un poquito más fuera. Así que ya ahí te lo dejo a ti a tu opción. Así que ya inmediatamente esto está listo para llevar a nuestro horno, como te dije, a 350 grados por 50 o 60 minutos. Y ahora te muestro cómo ha quedado. El tiempo aquí pasa rápido. Mira, mira, mira cómo ha quedado este pan de banana o chocolate chip banana bread, como tú lo conozcas en inglés o en español. Así que la idea es recrear y disfrutar esta súper deliciosa receta que yo sé que a ti te va a quedar perfecta y así tú te la vas a poder degustar y comerte ese súper delicioso postre que quise compartir con todos ustedes. Esto está sumamente perfecto. Aquí todavía no está sumamente frío, así que con mucho cuidado te recomiendo que lo dejes refrescar un poquito más, pero recuerda que a veces hacemos la receta y para darle la primera impresión o mostrarla, a veces tenemos que apresurar el procedimiento y en este punto todavía está un poquito caliente, así que voy a cortarlo aquí como tú puedes ver con mucho cuidado porque no quiero romperlo o dañarlo, sino que quiero hacer ese corte casi perfecto. Así como tú puedes ver, mira el color como quedó, mira las partes de chocolate que quedaron encima, que quedaron sumamente bonitos. Así que ya tú puedes ver la cantidad de chocolate, cómo quedaron. Si tú quieres agregar un poquito más de chocolate, pues ya será a tu gusto. Esto está con un olor, Dios mío, increíble. Mira cómo ha quedado. Para mí a esta temperatura y este tiempo fue perfecto. Por eso te digo, inmediatamente ya tú lo coloques en el horno, cuenta los 50 minutos, introduces el palillo o un cuchillo, ya cuando tú veas que salga casi limpio, entonces ya tu pan estará casi perfecto para degustar. Así que voy a cortar aquí otro poquito más para que tú veas lo delicioso que se ve y que ha quedado. Así que te invito a que hagas esta receta. Déjame ahí un comentario si has probado este delicioso pan o con qué acompañaría este pedacito que quise aquí compartir con todos ustedes. Así que espero que te guste en cada receta. Siempre recordarle que tratamos de compartir la forma en que yo realizo cada receta. Así que espero que te sigan gustando estas y todas las demás que vamos a seguir compartiendo aquí con todos ustedes. Así que ustedes saben que siempre yo tengo que ir picando y probando y comiendo y esto está sumamente perfecto. Me gustó la textura que quedó sumamente suave con la mezcla del chocolate. Esto está perfecto. Así que te recuerdo que siempre recordarte que tratamos de compartir la forma en que realizo cada receta y espero que te sigan gustando. Así que yo voy a seguir aquí comiéndome este pedacito de pan que todavía está fresquecito, acabado de salir del horno. Así que espero que te guste. Bye y nos veremos en otra próxima receta. Y yo seguí comiendo ese delicioso pan, que eso quedó perfecto con un poquito de chocolate, de jugo, de refresco, con lo que tú prefieras. Así que nada, aquí seguiré comiendo y nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico.